Buenas noches, amigos y familia de Capilla Calvario Fe de Barranco. Vamos a empezar este tiempo de palabra, orando y pidiéndole al Señor que nos acompañe. Tenemos algo muy interesante que compartir el día de hoy y no quisiera hacerlo sin orar primero, siempre pidiendo la conducción del Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de poder volver a compartir tu palabra, mi Dios. Te pido, Señor, que todo lo que vamos a leer hoy a través de ti, Señor, sea entendido con discernimiento, con sabiduría, con todo aquello que necesitemos para poder comprenderte, mi Dios. Vamos a ver un pasaje más de la vida de Jesús y te pido, Señor, que me hagas instrumento tuyo para que todo el mensaje sea claro y sea entendible, Señor. Hoy en especial te pido porque sea particularmente entendible, ya que sobre esto nos habla la palabra el día de hoy. Te doy gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Les voy a invitar, hermanos y hermanas, a que me acompañen al Evangelio de Juan, el capítulo 7. Vamos a ver dos porciones del capítulo 7, ¿ya? Y vamos a empezar con esta. Lo voy guiando en el camino. Vamos a empezar con el versículo 32 y luego seguiremos hasta el versículo 36. Posteriormente del 36 les voy a pedir que me acompañen al versículo 45 y leeremos hasta terminar en el versículo 52. Entonces, para repetirles, esta porción de la palabra es del Evangelio de Juan, capítulo 7, 32 al 36, y luego del versículo 45 al 52. Así que la parte que vamos a ver hoy día corresponde a este grupo de religiosos que ejercían una falsa autoridad en nombre de Dios y que causaban presión sobre el pueblo de Israel, autonombrándose ellos mismos como los únicos autorizados para poder enseñar, aplicar y vivir como Dios quiere para salvación. Así que me refiero a los fariseos. Los fariseos, en este caso, envían guardias del templo, envían alguaciles para arrestar a Jesús. Entonces vamos a empezar con el versículo que les había comentado, que es el 32. Antes de esto, voy a explicarles que siempre he hecho un bosquejo previo de lo que vamos a leer y voy a ir mencionando los títulos de cada una de estas porciones y los comentarios de mi parte con la enseñanza y con las reflexiones que podamos ir viendo en cada una de ellas. Entonces, en el capítulo 7 de Juan, versículo 32, empieza diciendo: Los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo arrestaran. A esta parte la he titulado Los fariseos se intimidan ante Jesús. Siempre es bueno entender el contexto de cada porción de la palabra de Dios. Jesús se encontraba en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Acababa de mostrarse como el Hijo de Dios que Él es. Y descubre ante todos los presentes a los fariseos y autoridades religiosas judías en sus planes de asesinato. Estos judíos no encontraban la forma de poder hacerlo caer en alguna trampa, pues la multitud estaba maravillada con las palabras de Jesús y sus enseñanzas. Los presentes se preguntaban si este sería el Cristo, el Mesías esperado.
También se preguntaban cómo Jesús les hablaba con autoridad a los fariseos. Y estos no le hacían nada. En el versículo 31 dice que la multitud creyó a Jesús. Y se preguntaban, ¿el Cristo cuando venga hará más milagros que este? Los fariseos oyeron todo esto y decidieron enviarle guardias o alguaciles del templo para apresar a Jesús. Fíjense todo este contexto tan especial, donde el Hijo de Dios se está manifestando, ya está en Jerusalén, ya son los últimos tiempos de su vida terrenal. Él ya sabe que el tiempo se acerca, pero todavía no ha llegado su tiempo. Ya mis hermanos en las prédicas anteriores han ido mostrando las palabras de Jesús en Jerusalén y yo en este momento estoy acá ubicado en Jerusalén. Recuerden que él primero mandó a sus discípulos por delante y después él entró más tarde y comenzó a escuchar lo que hablaba la gente. Entonces él empieza a hablar muchas cosas y la gente estaba maravillada con él. Ya los fariseos entonces estaban hasta acá. Y se imaginan cómo estarían los discípulos de preocupados al ver a Jesús que estaba exponiéndose de esa manera. El segundo punto viene en el versículo 33 y dice: pero Jesús dijo, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán. A donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. ¿De qué estaba hablando Jesús? Fíjense que ya estaban viniendo los alguaciles, los guardias, quizás ya estaban ahí. No lo dice la palabra, pero lo cierto es que lo mandaron a arrestar. Jesús está hablando en tiempos distintos aquí. Él está hablando de su próxima muerte y su regreso al reino de los cielos, al lado de su Padre. Obviamente, ninguno de los que querían apresar a Jesús podría encontrarle allí. Si escuchan unos aplausos de lejos, perdón, a la hora que estoy grabando esto, son las 8 de la noche y son los aplausos que hacen a todos los héroes anónimos que hay en Lima y en todo el país que están atendiéndonos con el tema de la pandemia. Así que con los aplausos de fondo, si es que llegan al micrófono, sigo leyendo. Jesús estaba hablando entonces en tiempos en los que él decía, voy a estar un tiempo con ustedes, un poco más de tiempo, pero voy a volver al que me envió. Entonces, ¿quién envió a Jesús? ¿Y a dónde lo envió? Jesús fue enviado por el Padre, ¿verdad? Y lo envió aquí con nosotros, aquí a la tierra. Y vemos entonces que él está diciendo, ustedes me buscarán, pero no me hallarán. A donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. Esta palabra profética, si ustedes analizan bien todo el contexto de la palabra, no solamente está hablando del momento en el que están, también están hablando de los momentos en los que estaremos nosotros esperando la llegada de Jesús. Nosotros no podemos acceder al Padre, estamos con el Espíritu de Dios, quienes hemos recibido al Señor, pero no podemos acceder a donde está el Padre. Ya no somos de este mundo, dice Jesús. Y no lo somos. Quienes estamos en el Señor, en su Santo Espíritu, somos peregrinos. Y aún así, en oración, nosotros por el Espíritu nos comunicamos con el Padre. Y Jesucristo intercede por nosotros. Pero no podemos verlo. Lo hallamos en nuestra oración. Pero este término se refiere a que ustedes me buscarán, pero no me hallarán. A donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. No podemos ir todavía. Es verdad que el reino de los cielos se ha acercado. Es verdad que somos parte de ese reino, lo estamos viviendo. Sin embargo, todavía estamos aquí, todavía estamos en esta carne, todavía padecemos todo lo que padecemos. Aunque seamos el templo del Espíritu Santo, aún no estamos en la presencia de Dios. Así que por Jesús, que intercede por nosotros y nos representa, nosotros somos hijos de Dios. Entonces Jesús es muy claro. Obviamente
tampoco ninguno de los que querían apresarlo lo iban a poder encontrar allí donde decía Jesús. Pero no estaba hablando de ese tiempo, ¿verdad? Un tercer punto de llamado: los judíos se confunden y murmuran. El versículo 35 dice: los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este que no podremos hallarlo? ¿Acaso se irá a los que están dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto de que me buscarán, pero no me hallarán? Y de esta parte que dice, y que a donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. Fíjense hasta dónde lo estaban mandando los judíos. Cuando hable de los griegos, recuerden que los griegos eran los gentiles, como somos nosotros los peruanos, que no somos nacidos judíos en la religión judía, sino que éramos considerados por los judíos de ese entonces los perros, aquellos que no son de Dios, aquellos que están condenados, aquellos que no van a acceder a Dios. Entonces nos miraban con desprecio. Fíjese a dónde lo estaban mandando los judíos. Dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este que no podremos hallarlo? ¿Se irá a aquellos que están dispersos entre los griegos? Se refiere a los judíos que están en Grecia, ¿no? Eso sí, para enseñar a los griegos. Acá ya habla directamente de que Jesús estaría enseñando a los gentiles. A mí me suena esto un poco hablando con desprecio. ¿Qué significará esto de me buscarán pero no me hallarán? Y de que a dónde voy a estar ustedes no podrán venir. Jesús, que es la verdad, les está hablando en un lenguaje tan cristalino que ante el pecado que bloquea el entendimiento de los judíos religiosos que querían su muerte, este mensaje era bloqueado en sus mentes y no podían entenderse los mensajes de Jesús de ninguna manera. Quiero recordar, aunque estamos hablando de temas históricos, una narrativa directa, quiero recordar cómo respondió Jesús a sus discípulos cuando Jesús enseñaba por parábolas, ¿ya? Y ellos le preguntan, los discípulos se acercaron en Mateo 13, del versículo 10 y 11, estoy hablando, Mateo 13, 10 y 11, dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, solo los verdaderos discípulos de Jesús, aquellos que le creyeron, accedían al mensaje del reino de los cielos. Bueno, yo te pregunto a ti, si eres hijo o hija de Dios, si estás escuchando esto y no participas de la congregación de Capilla Calvario Fe, quizás al momento de transmitirse esto y que puedas escuchar este mensaje, tú eres parte de otra iglesia, pero a lo mejor no lo eres, a lo mejor no conoces al Señor todavía, pero estás interesado, tienes en tu corazón que Dios te está llamando. Mira, yo te podría preguntar y decir, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, ¿cómo podrías entender su palabra? Y a esto me lleva acá a la reflexión. Nadie te desprecia por no conocer a Dios. Al contrario, buscamos que personas como tú puedas venir a los pies del Señor y tener el mismo gozo del cual nosotros participamos hoy. Que puedas entender su palabra. Yo también, cuando recién empecé en los caminos, veía la Biblia y la verdad casi no entendía nada. Si no estaba explicado de manera narrativa, de una forma clara, lo demás para mí eran cosas extrañas. Pero ¿sabes qué? En la medida que fui creyéndole a Jesús, en la medida que fui aprendiendo de Él, fui entendiendo su palabra. El Espíritu mismo que ahora alberga en mi vida y que puede albergar en la tuya también, ese Espíritu es el que te da discernimiento, el que te permite entender, te abre unos oídos que no son estos, sino son los oídos espirituales, que Dios permite que se abran para que empieces a participar del reino de Dios. Te invito a que lo consideres. Voy a seguir.
hay un cuarto punto, el cual yo he titulado Los guardias se maravillan de las palabras de Jesús. Los guardias se maravillan de las palabras de Jesús. Dice el versículo 45, los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Me imagino cómo se pusieron los fariseos. Versículo 47. Pero los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Dice el versículo 49, pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición. Yo lo estoy hablando de esta manera, ¿no? De una manera narradora. Pero pueden ustedes imaginarse la furia que habrá tenido este grupo de fariseos al ver a los guardias viniendo sin Jesús. Los guardias del templo. Acuérdense, ellos tenían sus propios guardias, los que hacían la justicia de acuerdo a la ley de Dios. Observen la forma en que obran las palabras de Jesús sobre las personas. Ni los guardias del templo evitaron sucumbir a la autoridad del Hijo de Dios. Más bien fueron removidos en lo profundo de sus corazones de tal manera que ni se acordaron de las órdenes por las que estuvieron allí. Ellos tenían que apresar a Jesús y volvieron sin él. Solo trajeron ante los fariseos la misma cara de asombro que tenían todos los que escuchaban y seguían a Jesús. Pero la dureza pecadora que gobernaba el corazón de los fariseos era mucho más fuerte que todas las señales que les daba el Mesías prometido, el Cristo anhelado, el Hijo de Dios, que les desafiaba en total paz y en amor, pero con mucha autoridad. Autoridad que viene del cielo. Los fariseos acudieron a citar lo que dice la ley. Si tú lees el libro de Deuteronomio que se encuentra en el Antiguo Testamento, el capítulo 27, versículo 26, vas a poder observar, maldito sea el que no se comprometa a cumplir las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá, amén. Ellos, los fariseos, acusadores y justicieros en su propia carne y no en el Espíritu de Dios, daban mal uso a sus conocimientos de las Escrituras, las cuales les servía a ellos, a los fariseos, para justificarse a ellos mismos y cerrar la verdad de la palabra viva del Señor, que te da libertad y esperanza de vida eterna. Mira, el ser cristiano, si no tienes temor a Dios, verdaderamente te has metido en un juego bastante complicado, hermano y hermana. Para aquellos que no conocen a Dios y que pueden estar escuchando y viéndome a través de este video, deben saber que ser cristiano y el principio del cristiano es el de la sabiduría de Dios, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quienes estamos caminando y buscando a Dios y hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, sabemos que no dejamos de ser pecadores. Nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha limpiado, pero esta carne en la que estamos sigue siendo pecadora. Poco a poco vamos aprendiendo a ir en los caminos de Dios, que Jesús nos enseñó a través de su palabra, que Dios nos mostró completamente a través de toda la Biblia. Nos ha mostrado su manera de pensar, sus anhelos, su corazón, su anhelo de que seamos salvados. Si yo soy llamado hijo de Dios, es porque recibí a Jesucristo en mi corazón, totalmente arrepentido de mis pecados, lo hice mi Señor, y creí en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Imagínate que todo esto que te estoy diciendo solo sirva para la cámara. Y cerrando este video,
mi vida sea totalmente distinta. No busque a Dios, no habla su palabra, no comparta con mi esposa y mi familia las cosas que Dios me está enseñando, no exhorte, no anime, no haga ninguna de estas cosas. Viva simplemente con los placeres de mi carne y siga exactamente como era antes de hacer esto que se llama la entrega total al Señor. Arrepentimiento, recibirlo en mi corazón, creer la obra en la cruz. Si yo estuviera haciendo eso, verdaderamente te digo, pobre de mí, en los tiempos en que me toque estar en la presencia de Dios y Él vea en el libro de la vida verdaderamente quién fui. No es lo que yo te muestro a ti, es lo que dice la palabra de Dios lo que vale. Y si mi testimonio delante de ti es verdaderamente un hijo de Dios y ese testimonio te da paz y te anima a ir a la palabra de Dios, gloria a Dios. ¿Me entiendes? Pero si mi testimonio fuera de la cámara, fuera de la iglesia y fuera de todas las cosas que me presentan como alguien de la iglesia, fuera totalmente distinto, verdaderamente no es solamente lo que crearía delante de ti, la decepción que tendrías estando yo delante de ti, sino lo peor sería lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo conmigo delante de Dios. Imagínate los fariseos, eran acusadores y justicieros, usaban la palabra de Dios para sujetar al pueblo, les bloqueaban la verdad y ellos tenían toda la verdad, ellos tenían la verdad. Entonces Jesucristo vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo crees que les cayó eso a los fariseos? Ellos no hacían sino bloquearse más, y ahora ya en esta etapa de la vida de Jesús, pensaban matarlo. Planeaban matarlo, le ponían trampas y trataban de que él se enredara en sus propias palabras y cayeran. Ahora vas a ver cómo los fariseos son los que se enredan en sus propias palabras. Muy conocedores ellos, literalmente meten la pata. Los voy a seguir leyendo. Los fariseos contradicen su propia ley. Versículo 50. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche, y era uno de ellos, o sea, de los fariseos, les dijo, versículo 51, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? 52. Los fariseos le respondieron, ¿qué? ¿También tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Fíjate esa circunstancia entre fariseos. ¿Quién era Nicodemo? Esto sí es curioso, ¿eh? Nicodemo, quien también era fariseo como ellos, como que ya no estaba tan contaminado por la religiosidad como le estaban sus compañeros justicieros, los fariseos. Este hombre también rompió sus esquemas mentales, sus conocimientos, en aquella conversación nocturna y secreta que sostuvo con Jesús, donde recibió una de las revelaciones más puras, más hermosas y sublimes que nos regala la palabra de Dios a través de este mismo Evangelio de Juan. Juan 3:16 nos dice que Jesús le habló a Nicodemo diciendo, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Nicodemo tenía ahora la certeza que Jesús no era simplemente un profeta que venía de Dios. Y ahora intenta utilizar las mismas herramientas de justicia religiosa de sus compañeros para mostrarles su error de pensamiento y hacerlos declinar en su intento de apresar a Jesús y deshacerse de él. ¿Y qué pasó? Pues sucedió un absurdo. Los fariseos le respondieron diciendo, verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Y esto, si lees la palabra de Dios bien, es más gracioso todavía. Pues si no hubieran estado así de ciegos por sus bajas pasiones,
hubieran recordado en algún momento a un profeta que casi seguro provenía de Galilea. Hablo de Jonás. ¿Recuerdas a Jonás? El que se puso rebelde contra Dios y terminó en el vientre de ese enorme pez. En el libro de Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 15, puedes encontrar que el rey Jeroboam II restauró los límites de Israel y menciona a Jonás, quien era hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Bueno, resulta que Gad-Hefer era una pequeña aldea, ¿de dónde? De Galilea. Entonces los fariseos negaron a su propio profeta Jonás con esta afirmación. ¿Qué te parece? Mira, acá termina la parte que quería compartir contigo, que me tocaba el día de hoy. Hemos visto diferentes facetas de un momento muy interesante. Tratan de apresar a Jesús y no pueden. En realidad, Jesús muchas veces todavía decía, no ha llegado mi hora. Bueno, Jesús sabía perfectamente cuál era su hora y mientras que estaba caminando hacia ese tiempo en el cual sería entregado por uno de sus discípulos y sería masacrado para ser muerto en esa cruz, acuérdense, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahí estaba, cumpliéndose lo que debía ocurrir. Un hombre, 100% hombre y 100% Dios, Jesucristo hombre, Él debía morir por todos nosotros, siendo absolutamente santo en esa cruz. Y muriendo por nosotros, siendo absolutamente santo, nunca había pecado, a pesar que fue tentado en todo, pagaba los pecados de todos nosotros. Y así lo hizo, hasta la última gota de su sangre. Fue entregada por nosotros, para nosotros. Bueno, estamos viendo que en ese momento, pues no pudieron arrestarlo. El Señor sabía cuál era su tiempo. Mientras tanto, Él iba haciendo el terreno. Las personas iban entendiendo su palabra, iban siguiéndolo, iban entendiendo cada vez más que el reino de los cielos estaba cerca. Eso lo había dicho Juan el Bautista 3 años atrás. Arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Imagínense hace más de 2000 años. Hoy, ¿qué tan cerca estamos del reino de los cielos? ¿Has creído en la palabra de Dios? ¿Te has entregado a Él? En estos menos de 2 minutos que me quedan, poniéndote los fariseos, aquellos que decían conocer a Dios, eran los más alejados del reino de Dios. Aún así Jesús se dio el tiempo para poder presentarse delante de ellos y mostrarles la verdad. La justicia de Dios es así. Aunque las personas no quieran escuchar, no van a dejar de recibir la palabra de Dios. Y esa es nuestra misión ahora, y ahora lo estamos haciendo. Estoy compartiendo contigo. Me pregunto en mi corazón, ¿qué tanto creo en la palabra de Dios? Pues cada vez que tengo una oportunidad de enseñar como esta, me afirmo más en ella. Con todos mis errores, con todos mis pecados, con todos los defectos que tengo, sé que Dios está trabajando en mi corazón, está trabajando en el corazón de mi esposa, está trabajando en el corazón de mis hijos, que son también entregados a Dios, son también cristianos. Y si tú no lo eres, si no perteneces a la iglesia aún, pues te invito hoy a que tomes una decisión. Jesús habla y solamente entiende el que cree, el que lo recibe en su corazón. No sea fariseo. No mandes tus armas, no mandes tus soldados a que aquellos que hablamos de la palabra de Dios seamos bloqueados, seamos apresados, porque la verdad incomoda. La verdad verdaderamente incomoda. Lamento incomodarte, pero te invito a que tú observes la palabra de Dios y veas cuánto amó Jesucristo a todos los que les hablaba, a los fariseos también, porque Dios también los amó. Pero cada uno toma su decisión. Yo he tomado la mía, te invito a que tomes la tuya. En un tiempo que tengas, en un momento de reflexión, en tu habitación, te invito a que
te pongas de rodillas y hables a Dios y le digas algo como esto: mi Señor, Padre eterno, Dios mío, perdóname porque soy un pecador. Perdóname porque hasta hoy no había entendido que eras tú el que debía gobernar mi corazón y no yo. Te recibo en mi corazón, te pido perdón porque no sabía que te estaba ofendiendo. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y creo en la obra que hizo Jesucristo en la cruz, al dar la última gota de su sangre por mí, al haber sido quebrantado de esta manera. Creo en Jesucristo y lo quiero como mi Rey, como mi Señor y como Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. Recíbeme como una oveja de tu redil. Recíbeme tú, Señor, y que seas tú mi buen pastor. Gracias te doy en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te invito a que lo hagas. Te invito a que te rindas ante el Señor. No seas fariseo. Yo también lo fui. No seas fariseo. No hables en nombre de un Dios que no conoces. Que Dios te bendiga.